tal amigos de Santa Mónica Radio? Buenos días, bienvenidos a Santa Mónica TV más digital, en las emisiones de AM, FM y nuestra radio digital. Bienvenidos, vamos a empezar este conversatorio que tenemos con Roma. Vamos a dirigirnos hasta Roma para hablar con Fray Enrique Eguiarte. Él es historiador de Santa Mónica, estudioso e investigador del patrimonio de San Agustín. Vamos a hablar de una mujer que tiene que ver mucho con Roma, en realidad con todo el mundo antiguo, pero sobre todo es muy importante para comprender, para entender la figura de San Agustín. Damos la bienvenida a Fray Enrique Eguiarte, quien está con nosotros desde Roma. Buenas tardes por Roma, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días para ustedes en Perú. Bien, decíamos, Fray Enrique, Mónica es una figura muy importante para la vida de San Agustín y no podemos entender a San Agustín sin la madre. Vamos a hablar de la Mónica pequeña, de la Mónica cristiana, sin duda una fe puesta a prueba en el crisol de los problemas, de las circunstancias que le tocó vivir cada día. De hecho, Mónica acepta esta realidad y sabe transformarla. Así es decir, Santa Mónica es la mujer de fe que se acerca a San Agustín y lo acompaña en su camino de fe. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos enlazados. Decía que de pronto tenemos a la Mónica pequeña, la Mónica que recibe una educación en realidad muy esmerada. No obstante, de pronto la tenemos ya una Mónica casada, una Mónica aparentemente casada por conveniencia, circunstancia, que ella sabe llevarla muy bien. Además sabe redimir aquella circunstancia porque estuvo casada con un hombre pagano y de un carácter, lo confiesa el propio San Agustín, con un carácter muy fuerte. Sí, efectivamente, Santa Mónica, según las costumbres del derecho romano de la época de San Agustín, prohibía el derecho romano que hubiera matrimonios entre personas de diferentes clases sociales. Por lo tanto, Santa Mónica tiene que buscar una persona que sea de su misma clase social y aunque ella era creyente y era bautizada, finalmente se casa con un hombre que no está bautizado, un hombre que es pagano, que es patricio, pero la iglesia lo permitía como una forma de apostolado para que la persona que no era cristiana pudiera convertirse en el trato y en la relación con la persona bautizada. Nos habla San Agustín en sus confesiones, de hecho, nos habla de las cualidades de Mónica, una mujer sencilla, amigable, amiga de todas sus vecinas y además consejera, sabía aconsejarles para superar aquellos problemas que enfrentaban. Por eso sabemos que era una persona muy inteligente que supo saber llevar la situación ante las críticas y ante los problemas de mujeres casadas que enfrentaban ciertamente, pero que supo transformarlas y redimirlas y además supo acercar y reconciliar. Por eso tranquilamente podemos hablar de una Mónica reconciliadora. Así es, San Agustín dentro de las confesiones exalta esta cualidad de Santa Mónica, tenía el don de saber reconciliar las personas que estaban en pleito o que estaban enemistadas entre ellas mismas. Curiosamente, San Agustín nos refiere dentro de las confesiones una anécdota muy particular, como Santa Mónica era poco simpática para su suegra, porque le habían contado algunos chismes de Santa Mónica y cómo Santa Mónica puede reconciliarse, incluso a pesar de las habladurías, a pesar de los chismes que le habían contado a la suegra, ella puede ganarse a la suegra. Por lo tanto, es un don enorme. Nosotros necesitaremos pedirle a Santa Mónica que nos regalara ese don de aprender a reconciliar, a hacer la paz entre aquellas personas que puedan estar peleadas por chismes o por habladurías. También podemos darnos cuenta de que Mónica era muy cristiana. De hecho, dice que asistía 2 veces al día a la Eucaristía, a la iglesia del pueblo. Este hecho, Fray Enrique, es cierto. Mónica piadosa iba siempre cercana a la iglesia, tanto así que iba 2 veces al día a encontrarse con el Señor. Sí, ciertamente. Recordemos que en tiempo de San Agustín, bueno, la misa se celebraba generalmente una vez al día, pero Santa Mónica acudía después en la tarde al templo para orar, sobre todo para presentar esa súplica, tanto por la conversión de su hijo como por la conversión del propio esposo. Por lo tanto, es una mujer muy piadosa, muy devota, que cree en el poder y en la fuerza que tiene la oración.
Para presentar a los oyentes, a los televidentes que nos están acompañando en esta mañana, sabemos que el trabajo de Mónica no era fácil. Vamos a contar porque solemos centrar toda la atención en la figura de San Agustín. No obstante, tuvo dos hermanos. Cuéntenos, Fray Enrique, sobre los hermanos, cómo eran ellos, cuál era su personalidad y de alguna manera está muy ligada la historia de estos, sobre todo al final, con la vida de San Agustín. Sí, San Agustín acaba influyendo en toda su familia. Sabemos que esa familia de San Agustín estaba conformada por otros dos hermanos. El hermano se llamaba Navigio. Era un hermano que no tenía tal vez todos los dones y todas las cualidades de San Agustín, pero tenía el don, por lo menos, de poder hacer alegrar la vida de la familia. Curiosamente, San Agustín nos presenta la figura de su propio hermano dentro de uno de sus diálogos, los diálogos de Casiciaco, llamado el de Beata Vita. Aparece el hermano Navigio y aparece una imagen muy hermosa de Santa Mónica, porque a veces tenemos la imagen de Santa Mónica como una mujer muy seria, una mujer demasiado sobria, y sin embargo aparece dentro de este diálogo de Beata Vita riéndose ante las ocurrencias y ante las cosas graciosas que dice Navigio. También la hermana de San Agustín, a la que es preciso decir que no conocemos el nombre de esta hermana. La tradición le ha dado el nombre de Perpetua, pero es solamente un nombre tradicional. Desconocemos el nombre y sabemos que esta hermana, cuando se queda viuda, prácticamente también al final de su vida, ella entra monja en un monasterio agustiniano y bueno, estará muy vinculada, como decías, a San Agustín, en ese movimiento monástico agustiniano, masculino y femenino. Decíamos que Mónica es enérgica, usted nos dice, a lo mejor se la pinta muy sobria, ¿verdad? Pero yo la veo un poco más enérgica, que tiene las cosas claras. Me llama la atención esta escena cinematográfica cuando de pronto Agustín escapa de la casa de la madre, se va, toma el barco, de hecho, porque en ese tiempo se podía escapar en barco, y se va lejos. La madre no lo duda. Santa Mónica sabe que el hijo se puede perder, que el hijo se ha ido en circunstancias muy sospechosas y de pronto Mónica no lo duda. Toma la decisión y se va detrás del hijo. Sí, ciertamente es una mujer muy valiente. Recordemos que los viajes en tiempo de San Agustín, este viaje de cruzar el mar, atravesar desde Cartago hasta el puerto de Roma, que es el puerto Dios de Antica, que está de aquí donde estoy yo, está muy cerca, está a unos 20 kilómetros. Debe ser un viaje muy azaroso y muy peligroso. Muchos de los barcos que cruzaban, hacían ese viaje, perecían. Curiosamente, el barco en el que iba Santa Mónica estuvo amenazado de naufragar, pero la que salvó el barco, también aquí lo cuenta San Agustín dentro de las confesiones, fue Santa Mónica. Una vez que los marinos habían ya desesperado y veían que la tormenta les estaba ganando y que el barco estaba a punto de hundirse, Santa Mónica les dice a los marinos que ella ha tenido un sueño y que en el sueño le decían que el barco iba a llegar a buen puerto. Y con esas palabras y la forma, sobre todo, como la dijo Santa Mónica, animó de tal manera a los marinos que ellos hicieron un mayor esfuerzo y bueno, finalmente pudieron salir de la tormenta y se salvaron de ella. Y como decías, es una mujer con un carácter dulce, pero a la vez muy masculino, muy fuerte en algunos elementos. San Agustín la presenta como una mujer con un carácter masculino, es decir, un hombre con una mujer con un carácter mucho más varonil que femenino. Hablando de ese carácter varonil que lo has descrito tú, Enrique, me llama la atención la escena que lo describe magistralmente Peter Brown, ese libro bonito llamado Agustín. De pronto vemos a Mónica cercana a la figura de San Ambrosio, el obispo de Milán. De hecho, cuando la corte imperial ha decidido a entregar la basílica a los eunucos de la corte, vamos, el obispo dice, me tienen que ejecutar antes, lo dice San Ambrosio, antes que entregar la basílica. Y curiosamente vemos a esta Mónica que hemos descrito en estos pasajes en casa, en Tagaste, cuando sale detrás del hijo, la vemos plantada, arropada por la figura de San Ambrosio, resistiendo de alguna manera y defendiendo a la basílica. Esta la pinta de cuerpo entero y confirma nuestra teoría, algo que venimos diciendo, Fray Enrique, que tenía una personalidad seria, dura, enérgica y que tenía las cosas muy, pero muy claras. Sí, ciertamente, San Agustín nos retrata dentro de las confesiones los acontecimientos de la Semana Santa del año 386.
cuando la emperatriz Justina quiso entregar esa basílica, posiblemente la Basílica Porciana de Milán, entregarla a los arrianos para que celebraran allí su propia Pascua. Y como San Ambrosio, que era un hombre, un obispo también, que tenía las cosas igual que Santa Mónica, sumamente claras, le dice a la emperatriz que si quiere la basílica, que venga por ella, pero que él iba a estar dentro de la basílica, ocupándola con los fieles. Y entre los fieles que van arropando al obispo para darle un poco de apoyo está Santa Mónica. Y ella y otros fieles noche y día ocupan la basílica para impedir que todos estos enviados del emperador puedan tomar posesión de la basílica. Por lo tanto, Santa Mónica es presentada de esa manera como una mujer que tiene las cosas claras, que arriesga incluso su vida. Sabemos que el emperador mandó tropas para rodear la basílica y ejercer una presión psicológica sobre las personas. Sabemos que ese acontecimiento va a tener un final glorioso para San Ambrosio y glorioso para quienes estaban dentro de la basílica, porque San Ambrosio descubre los cuerpos de dos mártires, San Protasio y San Gervasio, y entonces, claro, saca los cuerpos gloriosamente de la basílica y toda la gente quiere venerar los cuerpos de estos dos mártires y el ejército se retira sin haber hecho ninguna cosa, ningún daño a ninguna persona. Por lo tanto, es una de las grandes victorias de San Ambrosio, donde estuvo presente Santa Mónica, colaborando con ese obispo de Milán. Perfectamente, y seguimos rastreando la historia de Santa Mónica, Fray Enrique Guiarte, que usted conoce muy bien, al revés y al derecho, todos estos lugares y todos estos acontecimientos. De pronto tenemos a Mónica convertida en filósofa. Está en la finca de Casisiaco, junto a su hijo, a muchos paisanos suyos de Tagaste que han seguido el itinerario, el recorrido de San Agustín, y de pronto descubrimos otra cualidad más que sumamos a las que ya hemos dicho. Mónica de pronto se estrena o entra en este mundo de la filosofía y además era muy buena. Sí, ciertamente San Agustín reconoce dentro de las confesiones que él había acudido a la escuela del foro, es decir, la escuela donde se aprendían las cosas científicas, mientras que Santa Mónica había acudido a la escuela del corazón, donde había sido formada por el maestro interior y por lo tanto era una gran filósofa. De hecho, San Agustín dice en el diálogo de Beata Vita, escrito precisamente allí en Casiciaco, le dice a Santa Mónica que él quiere ser discípulo de ella, reconociendo la doctrina y reconociendo la ciencia que ella tiene, que aunque era una persona que ciertamente no había hecho los estudios que había hecho San Agustín, tenía una formación, tenía una cierta preparación, no tenía los estudios, reitero, de San Agustín, pero Dios le había dado la sabiduría del corazón. Por lo tanto, estaba hecha realmente una gran filósofa, porque comprendía estos misterios sobre la sabiduría, sobre la vida del hombre, sobre el destino del mundo, pues bueno, lo conocía desde esa perspectiva de Dios. Es verdad, Santa Mónica pues aparece así en los diálogos de Casiciaco como una gran filósofa cristiana, presentando ese elemento de Dios, dando sentido a todos estos razonamientos. Así es, una escena preciosa, bonita, además imaginamos la vivencia, la convivencia cotidiana en esa finca de Casisiaco. Fray Enrique, luego tenemos a Mónica en Ostia, Ostia Tiberina. El éxtasis de Ostia, ese diálogo que se da entre madre e hijo, no obstante, una escena que de alguna manera va a llegar al final de la vida de Mónica, la muerte de Mónica. Pero es una escena de diálogo, está la madre, el hijo, entendemos que está el hermano también, está Nabigio y está el hijo Adiodato, ¿verdad? Además de los otros, regreso a la patria, regresando a África. Se produce la muerte de Mónica aquí y llama la atención la petición que ella hace, ¿verdad? Cuando los hijos se ponen melancólicos, están afligidos, están dolidos, porque la madre dice que ya no tiene nada que le haga permanecer en este mundo y solo pide una cosa, ¿verdad? Que me recuerden ante el altar del Señor. ¿Cómo vemos a esta Mónica? ¿Cómo la imagina usted, que conoce los lugares, que conoce la personalidad de todos los personajes que están en esta escena, que es cinematográfica, que es bonita, que es emblemática en realidad, y llama la atención esa escena y sobre todo el desenlace? ¿Cómo lo figura usted, Fray Enrique? Sí, ciertamente es una de las escenas más bonitas, más entrañables dentro de las confesiones. Ciertamente en la casa están todos estos paisanos de San Agustín, está el hijo de Deodato, está también Alipio y están todos los demás que acompañarán a San Agustín en ese regreso hacia la patria, pero están solos en ese momento en una ventana que daba al jardín, elemento que lo hace todavía más cinematográfico. Están, digamos, en un balcón, el hijo y la madre solos,
tal y como lo coloca San Agustín en ese momento para el éxtasis de hostia, donde pueden tocar por un instante, como dice San Agustín, ese misterio de Dios. Aquel Dios que Santa Mónica le había enseñado a San Agustín desde que era niño, finalmente juntos pueden tener una experiencia mística, no hay otra forma para llamar una experiencia mística de ese Dios que ella le había presentado desde niño. Por lo tanto, es una escena hermosísima de una confirmación de esa transmisión de la fe familiar. La fe de Mónica que había enseñado al hijo finalmente es confirmada por esa experiencia. También ciertamente Santa Mónica, como nos cuenta en las confesiones San Agustín, pocos días después de esa experiencia pues se enferma, exactamente no sabemos de qué es. San Agustín describe pues unas fiebres. Recordemos que la medicina en tiempo de San Agustín pues era muy limitada, no tenían todo el conocimiento que tenemos nosotros en la actualidad. Santa Mónica enferma y como decías, les pide a los hijos, le piden a Vigio y a San Agustín que no se lleven su cuerpo. Petición que a nosotros nos ha permitido que el cuerpo de Santa Mónica llegue hasta nosotros. Si Santa Mónica hubiera vuelto al norte de África, su cuerpo, al igual que los cuerpos de todos los personajes del mundo agustiniano, lo habríamos perdido. Pero como Santa Mónica fue enterrada en Ostia Antica, el cuerpo se conserva aquí durante muchos siglos, hasta que en el siglo XV es rescatado el cuerpo de Santa Mónica y traído a la ciudad de Roma, donde tenemos una certeza de un 99% de que ese cuerpo que tenemos hoy aquí en Roma, en la iglesia de San Agustín, es el cuerpo, son los huesos más bien de Santa Mónica, por ese detalle. En Santa Mónica que tiene esa visión sobrenatural de saber que lo más importante es la oración. Una vez que tú te mueres, pues bueno, tu cuerpo puede quedar donde sea, porque lo fundamental es la oración. Con un detalle muy curioso, ese es el único texto de todos los cientos de textos donde San Agustín nos habla de Santa Mónica, es el único texto donde San Agustín nos dice cómo se llamaba su madre. Nos parece muy raro, porque nosotros conocemos perfectamente que la madre se llama Mónica, pero el texto de Confesiones 9:37, que es donde Santa Mónica le pide que la recuerden del altar de Dios, es el único texto donde aparece el nombre de la madre. El resto de veces Santa Mónica será denominada solamente con la palabra madre. Una cosa muy interesante, muy curiosa, porque para San Agustín Santa Mónica es figura de la gran madre de todos, que es la Iglesia. Perfectamente, con esta interpretación agustiniana, Mónica Mater, el término que utilizaba San Agustín, ciertamente esa maternidad compartida que estamos disfrutando nosotros, los agustinos recoletos y toda la familia agustiniana en el mundo entero. Fray Enrique Eguiarte, Agustino Recoleto, sonriente él, sabio, bendecido por Mónica, además amigo cercano. Agradecemos esta entrevista, el tiempo que se ha dado para Santa Mónica TV+, y además para Santa Mónica Radio AM, FM y para todos los que nos siguen en el mundo entero a través de la radio digital. Encantados de haber conversado con usted, Fray Enrique, y estamos felices de tenerlo y hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bien, queridos amigos, feliz día de Santa Mónica, la radio, la parroquia y además todos los ministerios en el mundo entero que están bajo la advocación de Santa Mónica, la madre de San Agustín, la mater, ¿verdad? Maternidad que nos explicaba Fray Enrique. Compartimos todos y además, ya digo, numerosas instituciones en el mundo entero relacionadas con el mundo agustiniano y también no, porque recordemos que hay otras empresas privadas, hay instituciones que llevan el nombre de esta mujer enérgica. Santa Mónica, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos otro día. Que estén bien. Adiós.